Un cordial saludo, estimada audiencia. Mi nombre es José André Barahona García. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica Industrial y de la carrera de Física, ambas ofertadas por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El día de hoy, precisamente con fines y propósitos educativos, hablaremos acerca del sistema de refrigeración por compresión de vapor. El contenido que se pretende cubrir a través de esta presentación consiste en la ciencia base detrás del funcionamiento del sistema de refrigeración por compresión a vapor. Asimismo, se pretende explicar de forma amena y amigable el funcionamiento y la tecnología aplicada. Asimismo, hablar de los componentes básicos que constituyen de forma general un sistema de refrigeración por compresión de vapor. Finalmente, vamos a cubrir lo que serían los aspectos técnicos involucrados en la fabricación de uno de los componentes que constituyen un sistema de refrigeración por compresión de vapor. Por último, pero no menos importante, veremos la referencia bibliográfica que hizo posible la ejecución y el desarrollo de esta presentación en cuestión. Bien, antes de hablar de la ciencia base, pasemos con un breve contexto histórico. Y es que bien se sabe que a lo largo de la historia, el ser humano ha utilizado tanto la nieve como el hielo como fuentes naturales para la refrigeración. Durante la Revolución Industrial a finales del siglo XVIII, se crearon máquinas capaces de disminuir la presión de vapor y acelerar la evaporación. A inicios del siglo XIX, apareció la primera máquina de compresión de vapor mediante la experimentación con algunos fluidos. A mediados del siglo XX fue posible la instalación de refrigeración doméstica en residencias. No obstante, estas máquinas contaban con sustancias refrigerantes tóxicas y corrosivas, con lo cual para finales de siglo se trabajó sobre variaciones en las cargas térmicas, dando como resultado la producción de refrigerantes menos contaminantes y además el diseño de unidades de refrigeración más compactas. El diseño y la operación de los sistemas de refrigeración por compresión de vapor se basa en la teoría de la termodinámica. Es por eso que vamos a describir el comportamiento dinámico de este proceso y sistema desde el punto de vista de la termodinámica. Podemos definir la termodinámica como la ciencia de la energía, cuyo único propósito recae en el estudio de la energía, sus transformaciones y su relación con los ya bien conocidos estados de la materia, el estado sólido, estado líquido, gaseoso y el plasma. Algunos de los principios termodinámicos involucrados en el diseño y funcionamiento de un sistema de refrigeración por compresión de vapor son la primera ley de la termodinámica, la cual pues nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma o se transfiere. De forma análoga, tenemos el principio de la conservación de la masa, la cual nos menciona que en todo sistema físico la masa no se crea ni se destruye, solo cambia de lugar o de estado. Asimismo, la segunda ley de la termodinámica, que nos habla acerca de el calor, que éste no puede fluir espontáneamente de un cuerpo frío a uno caliente, puesto que para hacerlo se requiere trabajo. Finalmente, es imperativo conocer ciertos mecanismos de transferencia de calor. Entre ellos encontramos la conducción, la convección y la radiación. La conducción es la transferencia de energía de las partículas más energéticas de una sustancia hacia las partículas contiguas menos energéticas, como resultado de interacciones entre ellas. Por otro lado, la convección es el modo de transferencia energética entre una superficie sólida y un líquido o gas
contiguo a dicha superficie, que está en el movimiento y comprende los efectos combinados de la conducción y el movimiento de fluidos. Finalmente, la radiación es la energía emitida por la materia en forma de ondas electromagnéticas como resultado de los cambios en las configuraciones atómicas o moleculares. A diferencia de la conducción o la convección, la transferencia de calor por radiación no requiere la presencia de un medio interventor. Como bien fue mencionado desde un principio, veremos lo que sería la tecnología aplicada al funcionamiento de un sistema de refrigeración por compresión de vapor. Esta tecnología se puede traducir en lo que serían los componentes básicos de un sistema con estas características. Los componentes básicos son el compresor, que se encarga de aumentar la presión y la temperatura del fluido que ingresa al sistema, el condensador, que se encarga de liberar el calor del sistema producido por el trabajo mecánico que realiza el compresor. Posterior a eso, el condensador pues libera calor del sistema y eyecta lo que sería el fluido a la válvula de expansión, la cual pues se encarga de disminuir la presión y la temperatura del fluido. Finalmente, el fluido pues pasa al evaporador, el cual es el cuarto componente básico, y el evaporador se encarga de absorber el calor y evaporar los residuos del fluido. Para tener una mejor imagen y por lo tanto una mejor idea de cómo funciona este ciclo, tenemos en pantalla la imagen 1 y la imagen 2, las cuales la imagen 1 representa lo que sería el sistema de refrigeración por compresión de vapor, es un diagrama como tal. Y la segunda imagen es una gráfica temperatura versus entropía y representa el ciclo termodinámico de este sistema. Procedamos entonces a ver cómo es que funciona realmente este sistema de refrigeración por compresión de vapor. Tenemos el fluido que está ingresando al compresor, el cual es el elemento encerrado en el círculo. Este elemento verde es el compresor. El compresor pues se encarga de hacer circular el refrigerante a través del sistema. Aumenta la presión del vapor refrigerante, creando así un diferencial de presión entre el condensador, el cual es este elemento que pues, podría decirse que es cilíndrico, aunque aquí parece más una cápsula, y el evaporador, el cual es este conjunto de tubos con ventiladoras. Como bien mencionamos, una vez el compresor pues comprime el fluido, aumenta la presión, evidentemente. Ese es el mero propósito del compresor, aumentar la presión y por tanto la temperatura. Ya sabemos que hay una relación directa a través de las variables de estado entre lo que sería la presión y la temperatura, ¿no? Esto pues según lo que conocemos de cursos introductorios de física general. Entonces, una vez el refrigerante circula o sale del compresor, se podría decir y se puede apreciar aquí que hay un aumento en la temperatura. Es decir, pasamos de este punto a la gráfica hasta este punto final. Eso pues se traduce en un aumento de temperatura y de presión. En la segunda etapa del ciclo termodinámico es donde entra la acción del condensador, el cual es un intercambiador de calor que rechaza todo el calor del sistema. Se encarga de liberar calor del sistema y por tanto generar un bajón en lo que sería la temperatura. Es precisamente esto lo que estamos viendo. Una reducción en la temperatura para posteriormente mantenerla constante. Posterior a eso, el líquido refrigerante o el fluido, el refrigerante a estas alturas, circula hacia lo que sería la válvula de expansión, la cual es este elemento que estamos encerrando,
y comprende la tercera etapa del ciclo termodinámico. Estos son la unidad expansiva que genera un cambio de presión en el fluido, desde temperaturas y presiones altas en el condensador, donde se libera el calor del sistema, más no lo suficiente, hasta bajas en la entrada del evaporador. ¿Cómo se puede interpretar eso? Para eso, simple y sencillamente, miremos la gráfica. Partimos de tener esta temperatura inicial. La válvula de expansión se encarga de que haya un bajón de temperatura para que de esta forma la temperatura final sea óptima, la temperatura final del fluido sea óptima para el ingreso al evaporador. Y constantemente se está repitiendo este círculo o este ciclo, por así decirlo, este ciclo termodinámico, que es justamente lo que vemos en pantalla. Ingresa el fluido, se comprime, luego se libera calor del sistema a través del condensador, luego se hace una reducción en la presión y por tanto en la temperatura a través de las válvulas de expansión. Finalmente el fluido refrigerante pasa al condensador y obtenemos justamente lo que estábamos buscando. Vapor seco saturado a una temperatura pues mucho menor a la que obtuvimos en principio cuando el fluido refrigerante ingresa al compresor, ¿no? Justamente eso es lo que estamos tratando de estudiar y así es como funciona, al menos a grandes rasgos, un sistema de refrigeración por compresión de vapor. Como complemento, pues entre el condensador y la válvula de expansión suele haber en algunos sistemas más modernos lo que sería un recibidor. El recibidor, pues por lo general suele almacenar el exceso de fluido refrigerante. Entonces, de manera general es así como por alguna forma o de alguna forma, si lo podemos decir, denotamos el funcionamiento del sistema de refrigeración por compresión de vapor. Hablaremos o describiremos los aspectos técnicos esenciales para la fabricación de cada uno de los componentes básicos del sistema. Bien se sabe que la selección de materiales en un sistema de refrigeración por compresión de vapor es un aspecto determinante para garantizar una eficiencia alta, una alta durabilidad y primordialmente una alta seguridad o un alto nivel de seguridad. Para el compresor, por lo general, se utilizan aleaciones de acero, aluminio fundido o acero al carbono. Y esto debido a que nos proporciona alta resistencia a la presión. Como tal, pues se espera que los materiales involucrados en el desarrollo de un compresor presenten dichas características, ya que el compresor se encarga justamente, y como lo mencionamos previamente, de aumentar la presión del líquido o del fluido refrigerante que ingresa al sistema. Por otro lado, el condensador y el evaporador por lo general están hechos de cobre o aleaciones de cobre y níquel, o simple y sencillamente de aluminio. Esto simple y sencillamente porque estos metales presentan alta conductividad térmica y resistencia a la corrosión. Precisamente el condensador y evaporador son intercambiadores de calor, entonces lo que necesitamos de las aleaciones o de los materiales que conforman estos componentes es justamente alta conductividad térmica y resistencia a la corrosión. No queremos que se vaya a dañar algo debido a las altas temperaturas, a los cambios de temperatura y a las liberaciones e intercambios de calor que se producen en el sistema. Las tuberías también son sumamente importantes y estas se utilizan cobre y acero o acero inoxidable, ya que nos proporcionan
una alta resistencia a la presión y compatibilidad química con el refrigerante. Esto quiere decir que estas tuberías no deberían de verse comprometidas al ingresar cualquier tipo de refrigerante. Justamente esa es la propiedad que nos proporcionan los materiales de cobre y acero inoxidable, o las tuberías de cobre y acero inoxidable. Finalmente tenemos la válvula de expansión, que por lo general se suele hacer con latón o acero inoxidable, justamente porque nos ofrece una muy buena resistencia a la presión y al desgaste. No nos conviene que ni las válvulas de expansión ni las tuberías presenten oxidación, así que justamente es por eso que se utilizan estas aleaciones. Se podría decir que el compresor es el corazón de un sistema de refrigeración por compresión de vapor, pues debido al rol que funge, ¿no? Pues mantiene en circulación el refrigerante que ingresa al sistema y proporciona la energía necesaria para que el ciclo se mantenga ininterrumpido y haya una refrigeración por compresión de vapor constante. Su fabricación implica una serie de procesos que van desde la fundición y mecanizado de piezas metálicas hasta el ensamblaje y control de calidad final. Por lo tanto, pues veamos un poco acerca del proceso de fabricación o las etapas del proceso de un compresor. Pues primero que nada se hace un diseño del molde donde se definen cavidades según la geometría que se requiere. Se hace una fusión de aluminio aliado. En este caso es una aleación de aluminio y silicio a una temperatura determinada de más o menos 600-650 grados Celsius. Posteriormente, esto es evidentemente para el diseño de la carcasa del compresor, que es justamente lo que mantiene todos los componentes del compresor unidos. Para el diseño de la carcasa o la fabricación de la carcasa también se hace una inyección a alta presión de metal fundido dentro del molde que le va a dar forma a la carcasa del compresor. Posteriormente, una vez el metal fundido está en el molde, se involucra un proceso llamado solidificación rápida, el cual es una solidificación en molde metálico que se realiza durante la fundición a presión del metal, ¿no? Donde pues la elevada transferencia de calor entre el metal y el molde acelera el enfriamiento, mejorando la calidad microestructural del componente. Por otro lado, pasamos con el mecanizado posterior, que es justamente el ensamblaje de la carcasa con el resto de sus componentes. Y esto se hace para ajustar las tolerancias y las superficies de acople en conjunto con los otros componentes del compresor. Se hacen tratamientos superficiales. Esencialmente estos son recubrimientos para evitar la corrosión y el desgaste de la carcasa y de las componentes del compresor. Y finalmente se hacen pruebas de hermeticidad para garantizar que no existen fugas de refrigerante o de algún fluido que vaya a ingresar al compresor. Este proceso es el que permite fabricar compresores duraderos y eficientes y que presenten alto nivel de seguridad, con una excelente relación peso y resistencia, ideales para una producción a gran escala. Finalmente, la referencia bibliográfica que fue utilizada fue desarrollada por el estudiante de Ingeniería Mecánica Industrial de la Universidad de Piura, el cual pues presentó una tesis en la que habla de un sistema de refrigeración por compresión de vapor aplicado a la industria agroalimentaria. Es un artículo bastante rico en teoría termodinámica y de ingeniería sobre todo. Muy completo, las páginas que se utilizaron fueron la 1 hasta la 15. Si no estoy mal, son los primeros dos capítulos o el marco teórico de la tesis.
Así que un agradecimiento enorme al señor Figueroa por pues hacer público su trabajo y permitir el desarrollo de este video educativo. Sin más que decir, estimada audiencia, me despido de ustedes agradeciendo enormemente la atención y bueno, hasta pronto.